The health and medical information provided during this webinar, as well as the questions and responses from the webinar providers, are solely for informational purposes. This content is not intended to take the place of advice or treatment from health professionals. Nothing presented in the webinar is intended to be used for medical evaluation, diagnosis, or treatment. It is not intended to substitute for your relationships with your own healthcare and pharmaceutical providers. Always seek the advice of your healthcare provider before beginning any new treatment, or if you have questions regarding a medical condition. Hola a todo el mundo, te habla aquí el doctor Daniel Martínez y primero antes que nada te quiero darle gracias por estar aquí hoy con nosotros, viendo esta charla. Te quiero darle gracias a MenMD, con quien yo he trabajado con ellos por más que un década ya, y de verdad que son parte del equipo mío. Me ayudan tanto con mis pacientes, productos buenos, guiando a mis pacientes y ayudando con estos tratamientos, usando estas formas de presentaciones para poder ayudar a mis pacientes a ver de diferentes problemas andrológicos, de medicina sexual. Solo quiero darle gracias a ustedes, a MenMD, y vamos a empezar. Perfecto, pues hoy vamos a hablar de algo muy interesante, controversial, muy popular, vamos a decir en vogue, vamos a hablar de un tema muy importante que es la testosterona. Obviamente la salud masculina es algo muy importante, que hoy en día la gente se preocupa mucho más, porque todo el mundo quiere vivir a ser joven y mantenerse joven y sentirse bien, con músculos y energía y con todo lo bueno que tenemos teniendo 18 años. Pero hoy vamos a hablar de la salud masculina, la testosterona baja, qué pasa y qué se puede hacer cuando un hombre tiene la testosterona baja. La información médica y de salud proporcionada durante este seminario web, así como las preguntas y respuestas de los proveedores de seminarios web, son únicamente para fines informativos. Este contenido no pretende reemplazar el consejo o tratamiento de los profesionales de la salud. Nada de lo presentado en el seminario web está destinado a ser utilizado para evaluación médica, diagnóstico o tratamiento. No tiene la intención de sustituir sus relaciones con sus propios proveedores de atención médica y farmacéuticos. Siempre busque el consejo de su proveedor de atención médica antes de comenzar cualquier nuevo tratamiento o si tiene preguntas sobre una condición médica. Siempre tenemos que mantener los abogados contentos. Ahí lo tienes. Lo más importante aquí, obviamente, aunque te lo está dando hoy un doctor, un médico, un urólogo que se especializa en la andrología, siempre debes hacer una cita y hablar con alguien. Si tienes un problema, algunas preguntas, nada puede reemplazar ir a ver a tu doctor y pedirle la ayuda por los problemas andrológicos que pueden tener. Un poquito de mi historia. Yo soy el doctor Daniel Martínez. Urólogo, pero mi subespecialidad es en la medicina sexual. Soy andrólogo, veo mucho difusión eréctil, peronis y también la infertilidad de los hombres. Hice un fellowship en esa parte. Vivo en Miami, ahí tengo mi práctica privada, pero también tengo una asociación con Baptist Hospital Maine, donde soy el jefe de urología, y con el Instituto de Cáncer de Miami, que también es parte de Baptist. Ahí manejo la medicina sexual, andrología e infertilidad masculina. Soy instructor con la Escuela de Medicina de FIU. Acabamos de empezar una residencia con Baptist, con urólogos. Y mi educación, empecé con la Escuela de Medicina en Boston. Hice mi residencia y mi fellowship en Tampa. Y como te dije, aunque soy urólogo general, tengo la subespecialidad mía, que es la medicina sexual, la andrología y la infertilidad masculina. Bueno, vamos a empezar primero que nada. Obviamente vamos a hablar de terapias y reemplazo de testosterona, pero primero antes que nada tenemos que hablar de la testosterona. ¿Qué es lo que es la testosterona? Primero antes que nada tienes que entender que hombre y mujer, los dos, tienen testosterona, producen testosterona. En el hombre principalmente viene de los testículos, pero la glándula adrenal también produce testosterona, por eso es que las mujeres también tienen eso. Hay dos momentos en nuestra vida, la vida del hombre, en donde tenemos los niveles de testosterona bien, bien alta. Cuando primero nacimos como bebé y cuando pasamos por la pubertad. Ahí sube el nivel bien, bien alto, empezamos a ver las características secundarias cuando tenemos la testosterona alta. El pelo empieza a crecer por el cuerpo, empezamos a tener más músculo,
los órganos sexuales empiezan a crecer, los huesos, todo, la voz cambia. Y de ahí llegamos a cierto punto en donde ya llegamos a lo máximo, máximo, y para el resto de la vida estamos bajando y bajando y bajando y bajando y bajando. Y algo, eventualmente, el nivel puede llegar a cierto punto en donde ya uno empieza con la andropausia. La andropausia es como la menopausia para las mujeres, pero los hombres, que en donde la testo sigue bajando, 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 así que a cierto punto en donde ya uno tiene que hacerse un reemplazo o algo para mantener un nivel normal, porque uno nunca debe de vivir con un nivel de testosterona muy baja, lo más riesgoso del mundo. Pero sabemos que al tenerlo bajito, vamos a ver ciertos cambios, ¿ok? Sabemos que obviamente la parte sexual, cuando baja la testosterona vamos a tener problemas de deseo, disfunción eréctil, vamos a ver que el pene empieza a perder un poco de tamaño, síntomas de depresión, no poder concentrarse bien, puede afectar tus huesos, la densidad ósea, también te puede afectar en la parte metabólica, puedes aumentar el peso, puede causar problemas de diabetes, colesterol alto, que hoy en día es muy interesante porque estamos viendo muchos hombres que están teniendo problemas metabólicos y no te puedo decir si cuál vino primero, la baja testosterona causó esto o la parte metabólica causó la baja testosterona. Pero obviamente cuando uno se hace un chequeo, para chequear la testosterona tiene que ser antes de las 8 de la mañana, antes de las 8 de la mañana, se lo digo a todos mis pacientes, el chequeo, la sangre te lo tienen que sacar del cuerpo antes de las 8 de la mañana. Y si está baja, la testosterona se debe hacer 2 veces, pero si está bajo, de ahí entonces un candidato si tiene ciertos síntomas para un reemplazo de testosterona. El range es un range inmenso, de 250 a 850. Pensamos que el nivel ideal sería más o menos como 460, pero dependiendo del año o la edad del hombre. Por ejemplo, un hombre mayor de 40 años, pues no lo debe tener menos de 300, y un hombre menor de 40 años, pues no lo debe tener menos de 400. De ahí cuando uno empieza de notar los cambios, los síntomas y tenemos un estudio, una prueba de sangre que enseña que la testo está baja, acuérdate, antes de las 8 de la mañana, siempre muy importante. De ahí entonces ya sabemos que este paciente es un candidato para un reemplazo de testosterona. Obviamente se tiene que hacer un chequeo completo, por eso es que es tan importante ir a ver al doctor, porque examen físico, tenemos que estar seguros, chequear la próstata, el antígeno prostático, chequear la hemoglobina, y si tiene algún otro problema de presión alta, colesterol alto, la apnea de dormir, todo esto se debe de manejar porque también va a ayudar. Ahora, ya sabemos que el paciente de buena salud tiene la testo bajo, desafortunadamente porque tiene andropausia, le han hecho un chequeo apropiado. ¿Cuáles son las opciones? Pues en realidad es muy simple. Tenemos 4 opciones tradicionales, que es un gel tópico que se pone en la piel, las inyecciones de testosterona cipionate, que es una opción anciana en sí, pero muy buena. Lo más común que damos nosotros, que sería una testosterona en forma de inyección intramuscular, ¿no? Se inyecta el músculo, el gel tópico se hace diario, la inyección se hace cada varias semanas. Los pellets, en donde se pone unos pellets bajo la piel, una cortadita, ahí metemos unos pellets que se mantiene un nivel bastante estable, se puede añadir cada varios meses. Y también tenemos unos suplementos naturales, que aquí me vendí este suplemento creada por un urólogo que hace andrología, también ayuda. Lo bueno de esto es no necesita receta y lo puede usar en combinación. Hay otras formularias que no están aquí, pero que sí se puede comprar con MND. La fórmula oral, ahora hoy en día tenemos pastilla, que es testosterona. Anteriormente la pastilla no la usamos porque era mala para el hígado, pero hoy en día sí tenemos formularias orales y también una testosterona en donde se mete intranasal por la nariz. Hay diferentes maneras de poder reemplazar la testosterona y cada uno tiene sus beneficios, sus riesgos. El gel tópico es muy bueno porque es algo en donde el hombre lo puede hacer fácilmente diariamente. ¿Okay? El urólogo decide el dosis, aquí puedes ver las 2 diferentes clases de concentraciones, el de 50 a 200, el de 50 se usa más para las mujeres y el de 200 se usa más para los hombres, en donde el paciente se lo pone en el brazo
típicamente aquí en el hombro, todos los días. Y se tiene que hacer todos los días porque si se te olvida un día, pues los niveles te van a bajar. Tiene que hacerlo todos los días para poder mantenerse a un nivel estable. Lo bueno de esto es que no tienes que meterte una aguja. Pero lo más importante para este es el tópico de testosterona. El riesgo que le digo a todo el mundo, tiene que tener mucho cuidado con las mujeres y los niños. Al ponerse el gel, tiene que dejar que se seque bien y luego ponerse algo, una camisa, ponerlo en algún lugar no está bajo la camisa para prevenir la exposición de la testosterona a los niños y a las mujeres. El gel clásico, una manera muy buena que te puede hacer el reemplazo. El tradicional, más anciano, la inyección ciprionate de testosterona típicamente son 200 miligramos por mililitro, en donde se inyecta intramuscular, se ve aquí cómo se inyecta, cada semana o cada varias semanas. ¿Okay? Entonces, pues en la casa, el doctor, también lo puede hacer en la oficina del doctor, pero nosotros enseñamos a los pacientes cómo hacerlo, es bien simple. Lo sacas con una aguja más gruesa, ahí ves el 18G, es para sacar, luego se cambia la aguja a algo más finito, 23G o 21, y luego con esa se inyecta. Nunca se debe meter la aguja 18 en donde te vas a inyectar, que puede ser el muslo, el hombro o en la nalga. Porque si metes 18, pues va a tener dolor. Es una aguja bastante gruesa, pero se usa el 18 para sacar porque el líquido que está dentro es bastante espeso. Sacar con 18, inyectar con uno más finito. Lo bueno de esto es que no tienes que preocuparse de la transferencia hormonal a otras personas. Los niveles suben bastante rápido después de varios días de la inyección, sube a lo máximo y de ahí entonces empieza a bajar, por eso que tienes que inyectarte cada varias semanas. Si se olvida, pues vas a bajar y no te vas a sentir bien. Acuérdate que esto es un reemplazo. Si no te estás reemplazando, la testosterona va a bajar y vas a sentirte mal. Y dependiendo el nivel en donde se quiere mantener, después de varios meses se chequea y puedes cambiar el dosis, la frecuencia, etcétera, para estar seguro que te mantenemos a un nivel ideal. ¿Ok? Los pellets. Lo bueno de los pellets es que al poner los pellets, que se pone bajo la piel, en el tejido subcutáneo, es que te va a mantener a un nivel bastante estable. Te va a dar la testosterona bastante estable, que sería lo más fisiológico. Sube y luego se mantiene, y no baja tan rápido como la inyección. Tienes que ir a ver, alguien te lo tiene que inyectar, una cortadita chiquitica, y lo metemos bajo la piel, en el tejido subcutáneo, y esto te dura meses, dependiendo de cuánto estás usando, pues te puede dar 3 meses, 6 meses. He visto hasta pacientes que regresan después de 9 o 12 meses y todavía tienen nivel bastante estable. Otra vez, lo bueno que no tienes la transferencia, lo bueno cuando no tienes que estar inyectando con tantas frecuencias, te da un nivel bastante estable, eso no sube y baja como las inyecciones. Y el riesgo de expulsión o infección es bastante bajito, porque estamos hablando de una cortadita chiquitica. Lo bueno con MenMD es que te lo venden no solamente con testosterona, pero lo puedes comprar con testosterona y anastrozol. El anastrozol es lo que previene la conversión de testosterona a estrógenos. Si eres un paciente que es bien sensitivo a los estrógenos, que tampoco no se puede quitar por completo, el estrógeno hasta es muy importante para los hombres, el estrógeno, la testo se convierte en estrógeno y el anastrozol previene eso. Se puede comprar cualquier formularia, la testosterona sola o la testosterona combinada con el anastrozol. Los suplementos naturales. Pues esta es la combinación de los diferentes medicamentos que tiene adentro, los suplementos, los diferentes suplementos que tienen adentro, que son todos suplementos que han enseñado en ciertos estudios que ayudan con la propia producción y nivel de testosterona en el cuerpo del ser humano, del hombre o mujer. Se usa también para los hombres que tienen el DHEA bajo. Muchas veces chequeamos este nivel en los laboratorios que estamos haciendo, en el panel andrológico, y si tiene el DHEA baja, pues se puede dar eso, que va a ayudar.
los medicamentos, este medicamento se puede usar junto con las inyecciones o con gel o cualquier reemplazo. Lo puedes comprar sin receta, 100% vegano, no tienes que preocuparte si tienes tipo de dieta que tienes que seguir, pues esto lo puedes usar y se toma una pastilla al día. Ahora, porque es un suplemento no tan potente como la testosterona, se tiene que usarlo por mucho más tiempo para empezar a ver el cambio. Son 60 días más o menos es lo que enseñan los experimentos para ver el beneficio de este suplemento. Y como te dije, fue desarrollado por un urólogo que se especializa en la parte andrológica. Son muy buen tratamiento para alguien que quiere algo o solo o junto con los otros tratamientos formulares que tenemos. La testosterona, ¿ok? Sabemos que es muy buen tratamiento. Lo peor que puede hacer es vivir tu vida con la testo bien baja, porque el riesgo de problemas musculares, de cerebro, de cáncer, problemas de hueso, se suben bastante cuando un hombre tiene un problema de testosterona. Y sabemos que después de varias semanas, al empezar el reemplazo, pues esto va a ayudar con el cuerpo de sentirse mejor, ayudar con la parte metabólica, según los cambios, si tienen problemas de obesidad, presión alta, diabetes, colesterol alto, debe de empezar a ayudar todo eso. Y para la gente que también tiene problemas de glucosa o densidad ósea, también te va a ayudar con eso. Ciertos riesgos. Sabemos que la testo, como cualquier cosa, tiene ciertos riesgos. Han hecho los estudios, y el estudio más nuevo es el MACE, el experimento de MACE, en donde vieron que no hay un riesgo de ataque al corazón, infarto cerebral, pero sí un riesgo bajo, pero un riesgo de coágulos en las piernas. Si un hombre empieza con dolor, hinchazón, enrojecimiento en las piernas, especialmente si nota que uno de los lados es más grande que el otro, o empieza con problemas respirando, si tienen dificultad para respirar o dolor en el pecho, tienes que ir inmediatamente a la sala de emergencia para hacerse un chequeo, porque como te dije, toda la vida tiene ciertos riesgos. Si te estás manteniendo a un nivel estable, si estás manteniéndote, chequeando los niveles con tu urólogo o endocrinólogo, no debes tener este problema y el riesgo no es tan alto, pero existe eso, debes de saberlo, ¿ok? Lo bueno, con todos los tratamientos, esto que te estamos hablando, el gel, la inyección, es que los frascos y los aplicadores de gel abiertos y sellados, los dos se pueden mantener en la temperatura ambiente. No es algo que tienes que meter en el refrigerador o tener mucho cuidado cuando estás viajando, porque sabemos que no va a tener un problema ahí. Muy importante, vamos a hablar de algo también controversial, que sería el cáncer de la próstata. Históricamente, todo el mundo decía que la testo es lo peor para el cáncer de la próstata. No es cierto. Todo el mundo decía que la testosterona causaba cáncer de la próstata. No es cierto. Al otro extremo, al tener la testosterona baja en tu cuerpo, el riesgo de tener un cáncer o un cáncer agresivo hasta son más altos. Lo peor que puedes hacer es vivir tu vida con la testo baja. Aunque te estoy diciendo que ciertos casos de pacientes que tienen, vamos a decir, cáncer de la próstata, pueden estar usando un reemplazo de testosterona. Todo depende del caso, ¿ok? Como te dije antes, lo más importante es hablar con tu urólogo antes de decidir esto, especialmente si tienes riesgo, nunca te has chequeado o tienes cáncer de la próstata. Yo, por ejemplo, tengo pacientes que tienen cáncer de la próstata que lo estamos monitoreando activamente y lo tenemos en un reemplazo de testosterona. Si tienes alguna pregunta, tienes que ir a ver a tu urólogo y hablar con ellos, a ver si es un candidato. Si ya tuviste, por ejemplo, cáncer y te hicieron un tratamiento de una prostatectomía, pues ya cuando tienes el antígeno prostático a cero, pues ahí no debes tener ni un problema. Pero cada caso es diferente, eso tienes que estar seguro que estás hablando con tu urólogo antes de empezar nada de esto, especialmente si tienes historial de cáncer, nunca te ha hecho un chequeo o algún riesgo de cáncer de la próstata. ¿Okay? Habla con su médico, acuérdate lo que te digo. Aquí tenemos aquí tenemos el resumen de lo que he hablado, ¿ok? Si quieres saber exactamente las ventajas, las consideraciones, los riesgos entre el gel, inyección, pellets o el suplemento de testosterona, pues aquí lo tienes. La ventaja del gel, fácil de usar, no es muy invasivo, pero obviamente tienes que tener mucho cuidado
con los niños y las mujeres. Las inyecciones, la ventaja, se puede hacer en la casa, no tienes el riesgo de transferencia, pero obviamente tienes que meterte una aguja al cuerpo y son cada semana o varias semanas. ¿Okay? La ventaja de los pellets duran meses y meses. Lo bueno es que te va a mantener ahí una forma más fisiológico, donde no tienes el cambio de testosterona de sub y baja que se ve con las inyecciones, por ejemplo. No hay riesgo de la transferencia, pero obviamente es un procedimiento, una cortadita para poder meter los pellets en la parte subcutánea. Y el suplemento, pues, es una fórmula natural, no requiere una receta, lo puedes usar junto o solo con otros tratamientos, pero toma tiempo y no son tan potentes como estos otros tratamientos. Aquí tenemos 4 opciones muy buenas. Como te dije, en Menendí también tienes las otras 2 que son el oral y también el que se mete por la nariz, que también son muy buenos tratamientos que se pueden usar, pero aquí tenemos lo más tradicional, que lo han estudiado bastante por años, por décadas, que sabemos que trabaja muy bien. Y como te dije, antes que nada, antes de empezar nada de esto, tienes que ir a ver a tu urologo para estar seguro, número 1, que eres un candidato, número 2, que se puede hacer porque no tienes ninguna otras complicaciones o riesgos que te puede complicar esta situación. Y número 3, monitorearte, porque lo más importante no es solamente empezar, es empezar y seguir vigilando los niveles y monitoreando para poder estar seguro que el dosis está correcto y que no estás teniendo ningún problema usando estos tratamientos. Ahí acabamos. Le doy gracias a todo el mundo por estar aquí. Le doy gracias otra vez a MND. Cualquier pregunta, si no me lo puedes dar hoy, pues siempre lo puedes mandar a MND. Ellos me lo pueden dármelo a mí y siempre te puedo darte una respuesta basado a las preguntas, si te lo puedo responder. Muchísimas gracias. Aquí tenemos una pregunta, la primera. ¿Cuáles son los síntomas de testosterona baja que más se pasan por alto? Bueno, la testosterona baja, los síntomas, los más comunes, por lo menos en la experiencia mía de lo que los pacientes vienen a verme a mí, yo te dijera que 2 diferentes clases. Uno es la parte sexual y otro es la parte general, ¿no? O sea, la parte general, cansancio, problemas de concentración, aumento en peso, pérdida de pelo en el cuerpo, o la parte muscular. La parte sexual, lo más común sería libido bajo, el deseo bajo y obviamente también difusión eréctil. Next. ¿Puede el tratamiento con testosterona ayudar con la impotencia, difusión eréctil? Esto es un poco controversial, porque la realidad es que sí vemos que al tener la testosterona baja uno puede tener problemas de difusión eréctil, pero la realidad es que la testo no es un tratamiento para difusión eréctil. Vemos un cambio. Vemos que los hombres van a tener una mejoría en sus erecciones, pero no es un tratamiento directamente para difusión eréctil. Sí vamos a ver un cambio, vamos a ver que a la gente que tiene la testo bajo van a tener mejor erección, especialmente nocturnas, pero en realidad no es un tratamiento exacto para la difusión eréctil. All right, next. ¿Qué es la testosterona libre y qué se puede hacer si sus niveles son bajos? La testosterona libre es una testosterona un poco inestable. En todos los estudios lo que han usado es el total. Y lo que debemos estar usando, basado en la Asociación Neurológica Americana, es la testosterona total. Pero en ciertos casos usamos el libre porque sabemos que el libre es la parte activa, ¿no? Por ejemplo, si tiene una testosterona de 600 y la testosterona libre bajita, pues ahí sería un poco difícil decidir y empezar a alguien con testosterona. Pero vamos a decir que tiene la testo a 300, 350, ahí al borde. Con la testo libre baja, pues ahí sí, sabemos que esta persona debe estar usando testosterona basado en lo del libre, aunque el total está más de 250. Next. ¿Cuál es una regla general respecto a los niveles de testosterona? Si supero ese nivel, ¿cuáles son los riesgos y beneficios si es que lo hay? Ok, creo que lo que están preguntando aquí más que nada es con respecto a los niveles de testosterona. Sabemos que el range es entre los 150 y 850, pero la Asociación Neurológica Americana dice que cualquier persona que tiene síntomas, que tiene una testo, vamos a decir, de entre 350 o menos, es un candidato para la testosterona. ¿Ok? Sabemos que aunque
El paciente está más de 250, pero en la parte más baja del range ese, con ciertos síntomas que son consistentes con la testo baja, esta persona es un candidato para el reemplazo de testosterona. Next. Los niveles de testosterona están elevados por la mañana o por la noche. Los niveles de testosterona están estables y altos por la mañana. Por eso es que uno debe hacerse un chequeo por la mañana, porque todos los estudios lo hicieron por la mañana. El nivel que te estás chequeando a las 2 o 3 de la tarde, pues va a ser más baja y más diferente que por la mañana. Por el día, antes de las 8, la testo empieza a ser así. Y sí empieza a bajar. Por eso es que la parte de dormir es tan importante. Al dormir, uno, vamos a decir, como rellena el tanque. ¿Ok? La respuesta es por la mañana y por eso que se debe de chequear por la mañana, porque así hicieron todos los estudios. Next. Se puede comprar testosterona en línea sin receta y es seguro. Sí se puede comprar sin receta, pero la recomendación mía es no comprarla, porque es el mercado negro. Y uno nunca sabe lo que está comprando. Los riesgos son bastante altos. Ahí te pueden vender lo que sea, hasta veneno. La recomendación es, si vas a necesitar testosterona, comprarla con receta hecha por un doctor que sabe lo que está haciendo. Porque también hay ciertos doctores por ahí que desafortunadamente no están haciendo buen trabajo. All right, next. ¿Cuál es la mejor manera de medir mis niveles de testosterona? ¿Con un profesional o en casa? Bueno, el orden para poder medirte la testosterona debe de ser venir de un profesional. Ahora, al sacar la sangre, esto lo puedes hacer pues en un laboratorio, lo puedes hacer si tu primario o el doctor tuyo saca sangre, lo puedes hacer, pero acuérdate, antes de las 8 de la mañana. En casa yo creo que también hay ciertas, hoy en día, compañías que pueden ir y sacarte la sangre en tu casa, si quieres hacerlo está bien, pero tiene que ser con un profesional, alguien que sabe lo que está haciendo, ¿ok? Y acuérdate, antes de las 8 de la mañana. All right, next. Una vez que comience, tendré que usar TRT para siempre. Muy buena pregunta. El TRT, ¿okay? En inglés es un reemplazo, Testosterone Replacement Therapy, un reemplazo de testosterona. Es exactamente lo que está diciendo, un reemplazo, no es un suplemento, ¿me entiendes? Para la gente que empieza con testosterona, esto quiere decir que no lo estaban produciendo. Sí, esto está hecho para usar para el resto de la vida, porque es un reemplazo. Si lo estás usando esporádicamente, no lo estás usando de la manera correcta. No es un suplemento, no es TST, es TRT. ¿Okay? Next question. ¿Cuál es la seguridad a largo plazo de la terapia de reemplazo de testosterona? A largo plazo no debe haber ni un riesgo extra de usarlo, ¿no? Al otro extremo, la gente que tiene problemas de testosterona bajo, pues a largo plazo tienen cierto riesgo de cáncer, problemas de hasta corazón, infarto cerebral y todo eso. Si eres un candidato que lo necesitas, el riesgo a largo plazo no debe ser más alto que al empezarlo el próximo día. ¿Okay? A corto plazo no debe cambiar el riesgo si lo estás usando apropiadamente, alguien monitoreándote y en realidad lo necesitas. ¿Okay? Next. ¿Hay algún producto que creas que es el mejor para la TRT? Si es así, ¿cuál es? Bueno, al final esta pregunta es un poco complicada porque hay muchos diferentes productos, gel, inyección, pastilla, pellets, muchos. Y la respuesta es algo muy personal, depende del paciente. Por eso es que es tan importante ir a ver a tu doctor, porque a lo mejor para un paciente el gel es mejor que la inyección, para otro paciente el pellet es mejor que la inyección, para otros pacientes la forma de oral es mejor que el gel y la inyección. Todo el mundo es diferente. Hay cierta gente que no le gustan las inyecciones, pues entonces no era buen candidato para eso. Otros que tienen muchos niños chiquitos o eres un abuelo que tienes tus nietos y no quieren el riesgo de la transferencia, pues a lo mejor el gel no es buen tratamiento. Todo depende del paciente, es algo muy personal. Next question. ¿Qué tratamientos existen para la libido muy baja si los niveles de testosterona son normales? Muy buena pregunta. Al día, por lo menos 2 o 3 veces al día estoy viendo pacientes con este mismo problema. Varias cosas. Número uno, obviamente, puedes tener un nivel normal, pero el rango es más bajo.
Ok, ahí eres un candidato y puedes intentar con TRT. Puedes tener el nivel normal con el libido bajo y a lo mejor lo que necesitas es un terapista. Hay los terapistas sexuales que son muy buenos y pueden hablarte de esto. He visto casos en donde los pacientes vienen y me dicen, mira, tengo el libido bajo, la testosterona bien, y mucho viene de no tener buenas erecciones. Al tener disfunción eréctil, por ejemplo, si no estás teniendo buenas erecciones, no estás teniendo buen sexo, no vas a querer tener sexo, libido bajo. Es como un niño que es un pelotero. Si tienes un niño de pelotero que cada vez que va a batir lo está botando el estado y el otro se está ponchando, pues, ¿quién tú crees que va a querer tener más, jugar más pelota? Hay diferentes razones por las cuales uno puede tener el libido bajo y tener la testosterona normal. Te hablo de algo experimental, pero estamos usando de la formularia intranasal que está usando, que tenemos aquí, que tiene el Menendí. Lo he usado como al momento para un hombre que a lo mejor tiene el libido bajo o nivel normal, que se puede usar esta formularia porque trabaja bien rápido y se va del cuerpo rápido para aumentar un poco el libido al momento y eso no le afecta su propia producción de testosterona. ¿Okay? Algo experimental que le digo aquí, pero obviamente no se usa normalmente para eso porque todavía es algo experimental. Next. Okay. Existe una forma natural de aumentar los niveles de testosterona. Hay alimentos específicos que pueden afectarlos, ya sea aumentándolos o disminuyéndolos. Ok, estamos hablando de aquí de cosas que uno puede hacer naturalmente para poder aumentar su propia producción. Todo lo que te dice cada doctor, dormir bien, dieta saludable, hacer ejercicio, no fumar, no beber, todo esto te ayuda, porque el nivel de testosterona va con la salud del hombre. Si eres un hombre de peso alto, presión alta, difusión, diabetes, estos pacientes van a tener la testo más baja. Al hacer los cambios, uno empieza a perder peso, deja de fumar, pues la salud se va a mejorar y la testosterona también debe de aumentarse. Alimentos, pues obviamente tienes que comer saludable, pero no hay no te puedo decir que hay una fruta o algo que te va a ayudar específicamente a subirte la testosterona. La parte del sueño, al dormir bien, la sleep apnea, por ejemplo, es algo súper importante que todo el mundo que tiene la testosterona baja o tiene ciertos síntomas, especialmente en la energía baja, debe de hacerse un chequeo de sleep apnea, porque la apnea puede causar problemas de testosterona. Por la noche, cuando estamos durmiendo, pues esto es cuando, como te dije, el tanque se está rellenando, ¿no? Si estamos teniendo problemas de apnea, pues vas a despertarte y el tanque está medio vacío. Eso es una parte que sí debes de evaluar para estar seguro que no hay un problema de apnea que te pueda estar causando eso. Next. Me inyecto testosterona y mis niveles de T son altos, pero mis niveles de estradiol también lo son. ¿Por qué sigo sin tener energía ni libido? Ok. Los estrógenos. Una cosa muy controversial, porque la realidad es que sabemos que todo el mundo, hasta hombre, también necesita estrógenos. El estrógeno controla el libido, el estrógeno es bueno para los huesos, el estrógeno es parte del hombre también. Aunque está elevado, ¿qué le va a pasar cuando uno está con nivel de testosterona normal? Porque así es como el cuerpo se mantiene con un balance. No necesariamente quiere decir que tienes que hacerte un tratamiento de anastrozol o de algo para bajarlo. Sí sabemos que hay ciertos síntomas que si tienes el estrógeno elevado y, por ejemplo, tienes ginecomastia o los niveles están súper duper altos, pues sí se debe de tratar o al bajar un poco la testosterona, porque esto pasa mucho cuando la testosterona está súper alta. Por ejemplo, si un hombre se está inyectando con testosterona y los niveles se llegan a niveles, pero sí hay medicamentos que podemos dar para bajarlo. Al seguir teniendo problemas de energía y libido, no son secundarios del estrógeno elevado. Yo te dijera que esto puede ser otros problemas, por ejemplo, la sleep apnea, problemas personales, problemas psicológicos. Debe de buscar unos otros tratamientos o razones por las cuales estás teniendo estos problemas. All right, next. Si empiezo a tomar testosterona, podré entrenar en el gimnasio como cuando tenía 30 años. Bueno, todo el mundo quiere ser como cuando tenía 18 años o 30 años, dependiendo de la edad.
sabemos que no es algo natural. Con la edad, un hombre de 50 no debe estar entrenando, por ejemplo, en el gimnasio, igual como un hombre de 18 años. Van a tener un problema, van a acabar con un golpe. Eh, lo más importante es mantener un nivel normal, ¿ok? Sí, obviamente, si estás viviendo con una testosterona de 2000, pues entonces vas a lucir bien fuerte con muchos músculos y vas a levantar mucha pesa, pero al final vas a acabar con algunas complicaciones, infarto, problemas de presión alta, coágulos. So, aunque sí, al tener un nivel normal, debes de poder entrenar en el gimnasio mejor que si lo tenías bajo. Uh, un hombre de 50 no debe entrenar como un hombre de 30 años. Naturalmente no es algo que debe estar pasando. So, mucho cuidado, porque yo entiendo que todo el mundo quiere vivir su vida como cuando tiene 18 años hasta el día que se muera, pero no es algo fisiológico. ¿Okay? Next question. ¿Por qué los niveles de testosterona disminuyen en lugar de aumentar con la edad? Es parte de la edad. Al llegar a cierto punto, ya como dije, 20 años, ya de ahí empezamos el decaimiento. Sabemos que no solamente es parte de la edad, pero también con la edad vienen ciertos otros problemas de la parte metabólica, los cambios metabólicos, pero como las mujeres que acaban en menopausia, los hombres también pueden acabar en andropausia. Mucho tiene que ver con ciertas decisiones de no vivir una vida saludable, no comer bien, no hacer ejercicio, fumar, beber, etc. Hay ciertas cosas que uno puede cambiar que va a minimizar el decaimiento ese, pero el decaimiento es imposible prevenir, es parte de la edad. El procedimiento de implante de testosterona es ambulatorio. ¿Qué porcentaje de hombres utiliza este método? Ok, estamos hablando de los implantes de testosterona, los pellets. Sí, es algo ambulatorio, absolutamente. Llegas, una cortadita chiquitica, y ahí metemos los pellets y el paciente se va para 15, 20 minutos después, 30 minutos después. Trabaja bien. Es como expliqué en la charla, nos mantenemos con un nivel bien estable, eso te da un nivel bastante fisiológico, en que no tenemos el sub y baja que vemos, por ejemplo, con las inyecciones. Desafortunadamente no es tan popular o tan común como las inyecciones, porque es un poco más difícil, un poco más caro, un procedimiento, una cortadita y ahí entonces uno puede empezar a formar cicatriz, pero muy buen tratamiento, otra vez, depende del paciente. No todo el mundo es buen candidato para esto, pero hay ciertos hombres que sí le gusta y para ellos es lo mejor. Next question. ¿Cuál es el mejor lugar para implantar los pellets de testosterona? Bueno, todo depende. El más común sería en la parte de atrás, ¿no? En la nalga, en una cortadita ahí, pero lo he visto de todo. Hay gente que lo han puesto en el costado, lo han puesto en la grasa del estómago, pero lo más común es atrás. Next. ¿Cuál es el mejor lugar para aplicar el gel de testosterona de forma segura y cuánto tiempo se tarda en ver resultados? Bueno, para el gel, al aplicar el gel, no importa dónde lo pones, pero tienes que tener las reglas. Lo más importante para prevenir la transferencia es ponerlo en un lugar donde lo puedes cubrir con la ropa. El hombre es lo más común, pero estos pacientes lo han puesto en el estómago, hasta pacientes con las puestas hasta en el escroto. Al final, este es más común. Puede ver resultados después de varios días, pero los chequeos típicamente son a 3 meses para chequear los niveles de testosterona. Next. ¿Cuál es el mejor lugar de inyección para las inyecciones de TRT? Tradicionalmente hay 3 lugares donde uno se inyecta. El muslo, el hombro o atrás en la nalga. Al final lo que tienes que buscar es un lugar que tiene masa. ¿Okay? También hay gente que lo están inyectando en el estómago, subcutáneo, pero el más común yo te dijera que sería en el muslo porque es fácil para el hombre hacerlo en la casa. All right, next I'm going to TRT and other treatments. ¿Qué opinas sobre añadir la terapia con HCH o HGH a la terapia con testosterona? El HGH es algo también controversial y se ha puesto bastante popular.
Yo, como un especialista en la fertilidad, lo uso mucho más para mis pacientes de fertilidad, porque en realidad la HGH lo que está haciendo es trata de mantener el tamaño de los testículos. Al usar TRT, los testículos empiezan a atrofiar. El HGH mantiene el tamaño. Controversial si sí o no se está manteniendo fertilidad, pero como dije en la charla, la mayoría de los hombres que tienen este problema de la testo baja ya están en andropausia. So, para ellos la fertilidad no es tan importante. So, sí se puede usar, pero un costo adicional. Y como te dije, yo en mi práctica lo uso más para la fertilidad de los hombres. Debería utilizar el enclomifeno junto con la testosterona. El enclomifeno y enclomifeno lo usamos mucho en los hombres más jóvenes que tienen la testo así al borde. Lo usamos mucho para la fertilidad de los hombres. Cuando ya un hombre está usando la testosterona, en realidad no va a cambiar nada. Otra vez controversial, como la HGH, en que algunos estudios dicen que ayuda a mantener la fertilidad, pero como dije antes, la testosterona es un reemplazo. Se debe usar para un reemplazo para hombres que ya tienen problemas de andropausia. Y la mayoría de la gente ya no tienen, no le importa la fertilidad porque ya o están infértiles o ya han pasado esta etapa de su vida y no le importa. So, aunque sí se puede usar, yo no lo uso en mi práctica porque no veo ni un beneficio ahí. All right, next. Low T infertility. ¿Cuál es el mejor tratamiento de reemplazo de testosterona, TRT, para hombres jóvenes sin inhibir la producción natural? Ahora, esto también es algo controversial, pero han hecho ciertos estudios en donde el reemplazo de testosterona intranasal que se meta por la nariz, han hecho estudios en donde ven que no cambia tanto y no afecta tanto el sistema de fertilidad, en que la glándula pituitaria no se apaga tanto y sigue mandando el FSH y LH a los testículos. Y se han hecho estudios en hombres jóvenes en donde con el reemplazo uno se puede mantener fértil. So, esa es la forma de reemplazo más que mantiene más la parte de fertilidad y o producción natural de la testosterona y o función natural de los testículos. Pero hablamos en esta charla de los suplementos. Los suplementos también deben de ser bastante benignos y no deben de afectar tanto o inhibir la producción natural de la testosterona. Los otros tratamientos, por ejemplo, el enclomifeno y clomifeno, también muy bueno para aumentar la propia producción de testosterona y no inhibir la producción natural de la esperma y función natural de los testículos. ¿Cuáles son los efectos de una prostatectomía en los niveles naturales de testosterona de un hombre? Nada. A quitar la próstata no te debe afectar nada tu propia producción de testosterona. Ahora, si te han dado ciertos medicamentos, porque el cáncer de la próstata fue bastante fuerte o agresivo, o te hicieron radiación, donde también dan el Lupron, eso sí. Pero una prostatectomía, naturalmente, no te debe afectar nada, absolutamente nada, tu propia producción de testosterona. ¿Existe alguna forma de recuperar el volumen de los testículos tras años de tratamientos con testosterona? Sí. Número uno puede usar, obviamente, el HGH, ayudar a mantener el tamaño, el volumen de los testículos, o, que pasa mucho, veo pacientes que no están usando testosterona por muchos años y hablamos de tratar de parar la testo y empezar con ciertas cosas como enclomifeno o clomifeno. So, ahí tenemos varias opciones para mantener el tamaño y o tratar de recuperar la propia producción de testosterona del paciente. All right, next. El gel de testosterona que uso normaliza mis niveles de testosterona, pero la testosterona libre sigue baja. ¿Cómo se puede aumentar? Bueno, dependiendo del nivel. Si el nivel de testosterona total está al nivel normal, pero la parte arranque más bajito, pues podemos aumentar el dosis de la testosterona de gel, en forma de gel.
Si vamos a decir que la testo está súper alta, pero el libre está bajito, bajito, y tienes muchos síntomas todavía, pues lo más común sería cambiar la formularia. En vez de ser el gel, usar una inyección, pellets, otra forma, para ver si esto puede aumentar un poco la testosterona libre y aumentar o ayudar con los síntomas de tener la testo baja. Ahora, si tienes la testo normal y la testosterona libre baja, pero te sientes bien, en realidad no tienes que hacer nada. ¿Okay? ¿Existe alguna forma de evitar la pérdida de volumen testicular al aplicarse testosterona de uso tópico? Sí existe, como hablé antes, el HGH se puede usar, el clomefene se puede usar. Son cosas que van a ayudar, aunque es controversial la parte de fertilidad, sabemos que esto sí puede mantener un volumen testicular, no va a tener el problema de ver los testículos atrofiándose. Next. ¿Por qué parte de mi testosterona se convierte en estrógeno? Cuando tomo Arimidex, los niveles de estrógeno disminuyen y los de testosterona aumentan. Ok, vamos a hablar un poco de fisiología. La testosterona se convierte en estrógeno por todo el cuerpo, especialmente la grasa. Esta es la manera en donde el cuerpo se mantiene el balance. Sabemos que hay ciertos casos donde un hombre puede producir más estrógeno, especialmente si tiene más grasa en el cuerpo, problemas metabólicos. En realidad el estrógeno no es malo para el hombre. El hombre necesita ayuda con el libido, ayuda con la salud del hueso. Yo, depende de la práctica del paciente, pero yo, del urólogo, pero la práctica mía, yo trato de no usar tanto la Arimidex o la Anastrozol si el hombre se siente bien y los niveles no están súper altos. También he visto casos donde cuando el testo sube muy alto, por ejemplo, si se está inyectando mucho, el cuerpo trata de balancearlos o empieza a producir más estrógenos. Al bajar la testo, esto convierte, el balance se mantiene y el estrógeno baja un poco. Cuando veo que el nivel está súper, súper alto y la testosterona bien, o el paciente se está quejando de ciertos síntomas como el ginecomastia, ahí voy a usar el anastrozol o el Arimidex. Tiene que tener mucho cuidado porque si uno usa mucho de esto y el estrógeno se baja a súper bajito, después de un tiempo esto puede causar problemas como osteoporosis, problemas de la salud de los huesos. Tiene que tener mucho cuidado, pero es la manera en donde el cuerpo se trata de mantenerse el balance. ¿Okay? Se convierte de estrógeno, de testosterona en estrógeno. Right, next. ¿Es útil la terapia de reemplazo de testosterona para los hombres diagnosticados con osteoporosis? Si el hombre tiene un problema de testo bajo y tiene un problema de osteoporosis que va junto, sí, este paciente es muy buen candidato y quizás al aumentar la testosterona va a ayudar con la osteoporosis. Pero si tiene una testosterona normal y tiene osteoporosis, pues no, este paciente no debe estar usando testosterona porque es algo contraindicado. Next question. ¿Puede la terapia de reemplazo de testosterona ayudar a superar las dificultades relacionadas con la eyaculación retardada? Eyaculación precoz, eyaculación retardada o problemas de orgasmo, sí sabemos que ahí hay una conexión con la testosterona. Cualquier persona que viene con problemas de eyacular o orgasmo, yo siempre estoy chequeando los niveles de testosterona en un panel completo andrológica, porque si tienen la testo baja, puede ser uno de los casos por los cuales están teniendo estos problemas. O sí, a ese paciente, si tiene la testo bajo, quizás con el reemplazo le va a ayudar con cualquier problema de eyacular y orgasmo, y quizás ahí entonces encontraste la razón por la cual lo está teniendo y al mantener la testosterona normal se arregla este problema. Next question. ¿Debería evitar la testosterona sintética o los efectos estrogénicos del Clomid al elegir un tratamiento de reemplazo de testosterona? Llevo más de 10 años utilizando cipionate de testosterona a una dosis de 200 miligramos. Esta pregunta es un poco complicada, porque dependiendo del paciente, ya cuando está usando testosterona por tantos años, de 10 años bastante, la mayoría, número uno, no le puedo decir al paciente si uno lo necesitaba hace 10 años, pero ya después de 10 años, la mayoría sí necesitan la testosterona. Al parar la testosterona y empezar algo como el clomefene, que requiere que el testículo tiene la oportunidad y la habilidad de poder producir la testosterona. Después de 10 años, si ya empezó con problemas, después de 10 años está con testo, imagínate, yo no creo que va a tener mucho vida que queda ahí con el testículo para poder producir algún testosterona. Pero sí, siempre se puede probar.
Yo tengo muchos pacientes que vienen a verme a mí y me dicen, mira, doctor, quiero tratar de parar la testosterona, que no solamente pararla, porque pararlo se va a sentir horrible, pero parar y empezar con algo como clomifene o enclomifeno. Vale la pena, lo vas a hacer en un mes. O sea, parar la testosterona, especialmente algo como cipionate y no inyectarse después de 2 semanas, ya se va el efecto del cuerpo. Empezar el clomen, después de un mes, uno debe de ver un cambio, si lo va a tener. Siempre puede ser el clomen, y si tiene algún problema con los estrógenos, siempre se puede dar el anastrozol o enclomifeno, que también ayuda y debe tener menos efectos estrogénicos, pero no le puedo decir si sí o no. Esto depende del paciente, depende de la conversación con el doctor, aunque le digo que después de 10 años, los chances que va a trabajar eso son bastante bajos, pero no te voy a decir que no vale la pena tratar de ver si el clomifene o el enclomifeno le va a ayudar. Entonces sí se puede hacer, y al final, si no trabaja, uno puede regresar a usar la testosterona. All right, last question. ¿Existe un mayor riesgo de accidentes cerebrovascular asociado a la terapia de reemplazo de testosterona que haga que los médicos se muestran reticentes a prescribirla? El riesgo de infarto cerebral, ataque al corazón, sabemos que en los últimos estudios, el estudio grande que es el MACE, no existe. Si un hombre tiene la testo baja, ya sabemos que al vivir así con el hipogonadismo, es lo peor que uno puede hacer, porque el riesgo de ataque al corazón, infarto cerebral, cáncer, todo esto sube mucho más que estar con un reemplazo. Si estás con un reemplazo, monitoreándote a nivel normal, el riesgo no debe de ser más alto que el riesgo de tener la testosterona baja. El otro extremo debe ser menos. ¿Okay? Sí sabemos que los coágulos en las piernas, a lo mejor un poco más alto, por eso se tiene que monitorear la hemoglobina, los niveles y todo eso. Pero hace años habían ciertos estudios que salieron que decían que a lo mejor podían subir el riesgo de tener un infarto cerebral o un infarto del corazón al estar con la testosterona. Recientemente, el FDA ha quitado hasta la nota de peligro en las botellas cuando uno compra de testosterona, porque ya sabemos que no debe tener el riesgo más alto que si un hombre está viviendo con la testo baja. Entiendo que hay ciertos doctores que a lo mejor no entienden esto muy bien o han leído los experimentos viejos y no se saben los estudios nuevos que han hecho, que dicen que no deben de subir el riesgo de infarto cerebral o ataque al corazón. Por parte mía, el riesgo no existe, no debe ser más alto al usar la testosterona comparando a alguien con la testo baja. Pero entiendo que hay ciertos pacientes o ciertos doctores que no se sienten cómodos haciéndolo, pero esos doctores son los que deben estar refiriendo a un especialista que se siente un poco más cómodo entendiendo la patofisiología y entendiendo lo nuevo que han sacado con respecto a los experimentos y los estudios que han hecho. If you found this video helpful and want to stay in the loop with our growing men's health community, be sure to subscribe to our channel and click the bell to be notified when new content is available. Your support makes it easier for other men like you to find these helpful resources. Thanks again for watching. We hope to see you again.